Bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de nuestro ciclo de charlas de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Les doy, bueno, una bienvenida a esta charla titulada El camino para reconocer árboles de la observación a la botánica, junto con la paisajista e ilustradora Magdalena Pérez de Arce. Ella nos va a compartir en esta charla su visión más bien, y su visión y su experiencia acerca de la importancia de aprender acerca de nuestros árboles, de nuestra propia naturaleza. ¿Quién es Magdalena Pérez de Arce, quien nos acompaña el día de hoy, quien además también va a presentar un taller práctico muy pronto como parte de la oferta cultural que tenemos en la Dirección de Extensión Cultural? Bueno, ella es ecólogo y paisajista y además arquitecto del paisaje de la Universidad Central de Chile. Es diplomada en diseño de paisaje y sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de paisajismo, trabajando como profesional asociada a un estudio de diseño, arquitectura y paisajismo, y en relación a la ilustración, que es el tema que nos convoca el día de hoy, cuenta con distintos estudios en el área y cursos de especialización en ilustración botánica en distintos programas alrededor del mundo. Es profesora además de distintas universidades, dentro de las cuales dentro de poco también será profesora de la Universidad de los Andes con este taller que yo se los había comentado, que es un taller de dibujo botánico, que además paso a contarles que quedan muy pocos cupos, por lo cual para quienes se animen todavía pueden inscribirse. Es un taller que parte el día miércoles 15 de mayo, pero nos convoca justamente lo que están viendo en pantallas, la charla El camino para reconocer árboles de la observación a la botánica con Magdalena Pérez de Arce. Muy bienvenida, Magdalena, todo tuyo la charla del día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y escuchar un poquito sobre mi pasión por la botánica. Y aquí contarles un poco qué temas vamos a abordar. Vamos a ver la importancia de los árboles. Les voy a hacer como una introducción de mi experiencia en relación a los árboles, la importancia de los árboles caducos, los persistentes, un breve contexto histórico también un poco para que comprendamos el contexto de los árboles que nos rodean en la ciudad y los árboles nativos más representativos de la precordillera Santiago, que van a ser la mayoría de los que están presentes dentro del campus para que sepamos un poquito más de ellos. Bueno, mi presentación, como decía Raúl, tiene varias aristas, mi experiencia. La primera es que soy naturalista. Y esto ha sido desde niña, el contacto con la naturaleza y mi inquietud que me llevó a estudiar ecología y paisajismo. Y ese es como mi área de trabajo fuerte, pero que la llevo paralelamente a ilustradora naturalista. Ya trabajo en ambas cosas y mi proceso de ilustración naturalista tiene mucho que ver con la observación en terreno, ya a lo largo de Chile, para distintos estudios y publicaciones. Y por último, el resumen de toda esta experiencia la llevo a hacer clases porque me encanta hacer clases. Es demasiado entretenido conocer gente nueva, aportar en conocimiento y generar esta inquietud y amor por la naturaleza. Bueno, esta búsqueda en terreno siempre de la muestra perfecta, del individuo perfecto para los encargos que me hacen en torno a la ilustración, tiene que ver un poco con esta exploración en terreno. Aquí hay una imagen de un quillay gigante, añoso, nunca podado, o sea, con todo el espacio del mundo para desarrollar sus raíces y su follaje. Estas imágenes de la precordillera del Maule, a unos 700 metros de altura, un quillay gigante, de verdad una belleza, del cual tomé muestras para poder realizar esta ilustración botánica en cargo de la Fundación Chilco con el Jardín Botánico de Edimburgo para el nuevo libro de flora endémica de la zona central de Chile, que está en proceso y que esperamos que salga pronto ya inaugurado.
Somos varios ilustradores chilenos que estamos desarrollando estas ilustraciones de flora endémica de nuestra zona central. A mí me tocó hacer 4 de estas ilustraciones y esta es como la historia del quillay, que es el que me tocó para este caso realizar, donde podemos ver que en la lámina, en la composición, tenemos la rama, que si la ven está como pendular, cayendo, porque esa es la disposición en su estado natural, ¿ya? Cuando nosotros dibujamos botánica, cuando observamos la naturaleza, tenemos que representarla tal cual es. Y en ese sentido, la rama y la composición de esta lámina está representando cómo es el quillay de forma natural. Aquí, el relato de abajo es como una poesía que va desde el botón de la flor pasando por todos sus procesos, la flor abierta, después convirtiéndose en fruto, después ya un fruto verde, fruto maduro, la semilla y después la semilla germinada, ¿ya? Todo un proceso de cómo a través del ciclo de vida de la planta podemos identificar partes de ella y todas representantes de la misma especie. Y por último, acá un insecto que es una interacción, ¿ya? Las plantas no están solas, sobre todo las nativas. Hay en el fondo fauna que depende de ellas, ya sea como albergue, como alimento, refugio, material de construcción para sus nidos, en el caso de las aves, algunos insectos. Entonces, vincular nuestros árboles con insectos benéficos también tiene una directa relación. Después, otra de la ilustración para este libro fue el encargo de buscar un boyén, que es un árbol de la precordillera de Santiago y que también lo podemos encontrar en otros lugares dentro de la zona central. En este caso, fui al Parque Aguas de Ramón, que es cerquita del campus, a buscarlo y en diferentes épocas del año. Primero me encargaron esta ilustración en invierno, por lo tanto no había flor. Entonces tuve que realizar todo el dibujo y búsqueda de material vegetal para poder hacer la composición de las ramas y dejar pendiente las flores, que en este caso, en este árbol, hay flores femeninas y flores masculinas por separado. Es un árbol dioico, ¿ya? Entonces, cuando veamos en el curso Morfología Vegetal, vamos a hablar de estos temas y entender en el fondo cuáles son las estructuras de las flores para poder comprender textos botánicos también. Entonces, aquí en la imagen a la izquierda tenemos el diario de campo, que es el diario de registro, donde uno va anotando todas las descripciones en terreno, lo que va observando. El boyén junto a qué otras plantas se desarrolla, por ejemplo, como comunidad vegetal. Está en ladera norte o ladera sur. Le llega sombra, le llega sol, es húmedo o suelo seco. Todas esas características para poder interpretar en el fondo toda esta información, llevarla al papel, ¿ya? Y por supuesto aquí hay una muestra de una bolsa de papel donde se juntó el material vegetal recolectado, siempre bolsa de papel, ¿ya? Porque el papel evita que salgan hongos. Entonces, cuando uno quiere prensar plantas después, hacer herbario, siempre es importante ir cambiando el papel, ir manteniendo seco todo el medio para que las muestras queden buenas. Y aquí el proceso de desarrollo de esta pintura por capas, un trabajo bien largo de bastante tiempo para llegar a la lámina final, donde a diferencia del quillay, que tiene una forma péndula, el boyén crece hacia arriba y súper paralela a las hojas, son todas en vertical crece. Esa es como una de las características del follaje de este árbol, que además tiene diferencia de colorío en su hoja. En el haz, que es el frente de la hoja, es un color verde medio azulado, y en el embés, que es la parte de atrás de la hoja, es grisáceo medio blanco. Entonces, esas son características que me permiten identificar este individuo cuando yo ando en terreno y pueda observar. Por eso poner atención en la forma de las hojas, el color de las hojas, entender que las hojas tienen un haz y un embés. Todas esas son cosas que tenemos que considerar. Y si se fijan, acá el fruto es similar a lo lejos al quillay, pero es totalmente diferente. El quillay
es más redondeada, en el fondo las puntas de su fruto es como de una textura como si fuera de madera. En cambio, el boyén tiene una textura más aterciopelada cuando está el fruto fresco, ¿ya? Así que hay diferencias en color, en forma, pero a lo lejos tienen algo de similitud, ¿ya? Pero son plantas totalmente distintas que ni siquiera pertenecen a la misma familia. Entonces, por eso la observación en terreno es muy importante. Y aquí las flores, como les contaba, existen algunas plantas que tienen flores masculinas y flores femeninas por separado, como en el caso del boyén, donde aquí podemos ver las flores masculinas y las femeninas, ya por separado. Otro árbol, encargo también eh, para este libro, Flora endémica en la zona central, es el corcolén, Azara petiolaris. Aquí también la recolección de este material vegetal fue en la precordillera del Maule, eh, donde las flores las encontramos en septiembre y los frutos en enero. Entonces, este es un proceso largo de investigación y de observación que pasó por diferentes estaciones del año porque la ilustración botánica con fines científicos trabaja con material vivo, no se trabaja de fotos, ¿ya? Entonces, por eso estos tiempos son tan largos en el fondo en el desarrollo del trabajo. Y aquí arriba mío está el corcolén modelo, es cierto, donde se sacaron las ramas y bueno, frutos y otros en esta zona boscosa. El corcolén en este punto de la región del Maule crece asociado a bosques de roble, principalmente, roble y coihue con maquis, ¿ya? Entonces, esta es como la característica de esta asociación vegetal en este punto de la región del Maule. Y bueno, acá está la lámina final, donde también la disposición de la rama tiene que ver con cómo es de forma natural, con estas ramas que crecen como en sentido horizontal y con sus hojas cayendo de forma péndula. Se mantiene la misma disposición de la planta en estado natural, ¿ya? Entonces, todo esto es importante al momento de dibujar árboles, por ejemplo, cuando dibujemos hojas, dibujarlas tal cual son en estado natural. Y bueno, aquí también hay algunas hojas decoloradas y esto es súper importante. Generalmente cuando uno piensa en ilustración botánica, en arte, en dibujo, busca la perfección, pero la invitación es a buscar todo lo contrario, hojas comidas por algunos insectos, hojas decoloradas, cambios de estaciones, tienen una belleza increíble para el dibujo y para la pintura. Entonces, también le da mayor vida a la composición y absolutamente suma en vez de restar cuando pasan, ¿cómo se llama? Estos eventos de encontrar estas imperfecciones en la naturaleza que son parte de la naturaleza. Y bueno, los frutos, frutos abiertos, mostrando sus semillas, etcétera. Acá otro trabajo relacionado eh, con la ilustración. Este fue un encargo para las termas de Puyehue, hacer un diario de campo tamaño gigante para todo el hall de acceso del hotel, que mostrara los árboles que rodeaban al hotel, ya para invitar al visitante a explorar, a hacer los senderos, al conocer los principales árboles. Entonces, así poder potenciar también lo que pasa al exterior, vincular a las personas con la naturaleza como valor agregado en el fondo a todo lo que es las termas. Y bueno, aquí está el proceso de dibujo de un arrayán de palo colorado. Acá estuve una semana recolectando material para poder hacer estas hojas gigantes, estos cuadros gigantes como diario de campo con toda esta información. Acá muestra, por ejemplo, cosas características del arrayán de palo colorado, el Luma apiculata, es que es un árbol de la familia las mirtáceas, por lo tanto, su corteza se desprende de forma natural, al igual que su pariente australiano que todos conocemos como el eucaliptus, ¿ya? Entonces tienen estas características estos árboles de esta familia en particular y eso lo quisimos representar en el fondo en estas ilustraciones. Quisimos porque este fue un trabajo que realicé conjunto a otra ilustradora botánica, Francisca Espinosa.
Aquí, esto como collar que ven acá es una interacción biológica. Esto es caca de monito de monte que quedó adherido en el fondo a uno de los troncos de una rayán. Entonces también aquí hay otra información que se entrega que es el vínculo entre flora y fauna, ¿cierto? Las plantas no están solas, siempre hay todo un equilibrio, un ecosistema formado con diversos individuos. Entonces, todos estos como tesoros de información se registran, se anotan, se dibujan, estos son los cuadernos de terreno, se hacen pruebas de color, ¿cierto? Se van describiendo algunos elementos, que esta es la forma de llevar un cuaderno de campo, un cuaderno de observación en terreno, dibujos rápidos que van captando la información necesaria de lo que me llama la atención del tema en particular que estoy siguiendo. Y este es el producto final, eh, los dibujos de árboles del hotel, hechos en cuadros de 1,5 m por 1 m, eran 13 cuadros, que en el fondo tiene la lectura fácil y amigable que tiene un diario naturalista, es como un diario de día de todo lo que ocurre en el entorno del hotel, ¿ya? Aquí entonces otro ejemplo de cómo vincularnos con los árboles. Acá otra composición de dibujo que tiene que ver con árboles. En pandemia pude ilustrar mi bosque, eh, el bosque donde tenemos casa de veraneo, toda la familia, en la cordillera del Maule, y este es un bosque de roble en otoño, con todo el suelo rojo, en el fondo con este color medio cobrizo de las hojas que botaron en esta época, y estas son parte de una serie de ilustraciones que hice del bosque para una galería de arte. Aquí otra ilustración, parte de esta serie, que me llamó la atención, es que los árboles tienen un ciclo de vida y los árboles están conectados. En este caso, este es un roble viejo que se murió, se secó, pero que al morir generó vida en su entorno porque hizo un claro de luz tan grande en un bosque denso que permitió que otras plantas surgieran, ya otro tipo de especies, hartos arbustos, árboles nuevos, y se va generando vida. Entonces, encontré súper bonita esta observación de que en el fondo la muerte de este árbol generó diversa vida, ya muchas especies que iban creciendo en este claro de luz, que son cosas que también ocurren en los bosques y que los árboles están todos conectados. Acá, eh, esta ilustración fue parte de una colección de hojas que pinté para una exposición colectiva en la que participé en el MAC de Quinta Normal hace años atrás, donde el tema fue las hojas de plantas medicinales nativas de Chile. Son todas nativas y esta es una hoja de radal. La hoja de radal es el botiquín que toda persona que vive en la precordillera, en el caso de donde tenemos casa, en el Maule, está siempre presente para tratar las bronquitis, todo lo que es la tos. eh, Tiene poderes medicinales impresionantes, aparte de ser muy bonita y ser un verde muy vivo que alegra el bosque, ¿ya? De estos verdes oscuros y densos que generan, por ejemplo, los coihues. El radal es un verde bien activo. Acá una rama de boldo con sus frutos, porque es importante siempre en una ilustración botánica poner o flor o fruto, y en realidad cuando salimos a terreno, por ejemplo, y queremos conocer plantas, es muy difícil solamente de una hoja saber qué especie es. Necesitamos ver o un fruto o la flor. Esas son partes fundamentales de identificación botánica, ¿ya? Eso es súper importante cuando queremos conocer, cuando estamos aprendiendo de plantas, cuando vamos con un libro a un parque o subimos un cerro, es importante buscar una de estas dos, ¿cómo se llama?, partes de la planta para poder identificar certeramente lo que es. Acá estudios, por ejemplo, esta es una rama de coihue, donde fue un estudio rápido con grafito y lápices de colores, que lo importante acá fue más que nada
captar en el fondo cómo es la corteza del árbol, que es una corteza que tiene unas pequeñas manchas y que van de forma horizontal. Todas las cortezas de los árboles son diferentes. Las cortezas tienen una riqueza enorme de información, tanto en color, forma, textura e incluso aroma en algunos casos. Así que también no enfocarse solamente en flores y hojas. Las cortezas, en el caso de los árboles, son riquísimas. Hay una infinidad de cortezas maravillosas que observar en la naturaleza. Em, Acá cuadernos de campo, dibujos, acuarelas rápidas. La acuarela es una buena amiga para ir a terreno y observar y hacer en el fondo esbozos rápidos. La acuarela es un medio no necesita perfección en este caso. Si es un cuaderno de campo, que si son dibujos, esbozos rápidos, la mancha de la acuarela incluso aporta que se corra un poco el lápiz o que se mezclen los colores, también le da vida a pequeños croquis que van reflejando la naturaleza. Y eso es un poco como acercar este amor por los árboles al trabajo de dibujo, pero la importancia de los árboles es muy grande y aquí tenemos algunas, por ejemplo, no sé si sabían que los árboles nos ayudan a purificar el aire que respiramos, también en verano contienen el suelo, o sea, también en verano contienen el suelo, sus raíces evitan la erosión, los árboles nos ayudan a reducir la temperatura, ¿ya? Disminuyen las islas calor en la ciudad, el exceso de pavimento, el exceso de hormigón, de cemento, eleva las temperaturas y el traslape de las copas de los árboles hace una suerte como de congelador, enfría el ambiente, baja la sensación térmica. Y las copas de los árboles sirven como refugio para diversas faunas. Muchos de los frutos de los árboles que nosotros conocemos son alimentos tanto para nosotros como para diversas faunas, ¿ya? Algunos árboles tienen propiedades medicinales y otros ayudan a hacer levantamiento hidráulico y poco se conoce este tema. Quiere decir de que algunos árboles que son de zonas más desérticas o de secano, como por ejemplo el algarrobo, tienen raíces tan profundizantes, porque ellos buscan el agua en las napas subterráneas, que en la noche hacen un trabajo de levantamiento de estas napas, entregando un poco de humedad y agua a plantas menores que crecen alrededor de ellos. Entonces los árboles tienen eh, diversas, ¿cómo se llama? Acciones, ayudan al ecosistema de diferentes maneras. Acá puse una imagen del espino porque el espino es el ejemplo clásico que pongo siempre como paisajista, que es una planta que a muchas personas les molesta, es un árbol que a veces lo sacan para limpiar terrenos, o sea, la palabra limpiar es terrible asociada al espino. La gente compra parcelas, por ejemplo, en zonas que naturalmente están llenas de espinos y los ralean para hacer paisajismo de cero y poner los árboles frutales o los árboles ornamentales que necesitan. Pero el espino, por ejemplo, tiene muchos servicios ecosistémicos asociados a él. De partida, su fruto es el alimento del degú, del zorro, de muchas aves. La semilla es tan dura que necesita pasar por el tracto digestivo de estos animales para ablandarse y poder germinar. Es por eso que los vemos distribuidos en amplias zonas, ¿ya? Em, es de lenta combustión, por eso se asocia en el fondo, que todos conocen el carbón de espino, que es de buena calidad, es porque su madera es de lenta combustión. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de, de protección de incendios, este árbol resiste harto tiempo antes en el fondo de estar quemado completamente. Busca su agua profundamente con sus raíces que pueden llegar incluso a 30 metros y más en las napas. Por eso podemos ver estos suelos que son degradados, suelos de secano, llenos de espinos. La flor es súper aromática también. Y bueno, podemos seguir haciendo una lista enorme de bondades que tiene este árbol que la gente poco quiere. Y entonces, la invitación para conocer y acercarse a los árboles tiene que ver con la observación y
cosas que nos tenemos que fijar, por ejemplo, el hábito o forma natural del árbol, es su geometría, su escala, su magnitud. Los árboles no son un tronco con una bolita de follaje. Hay árboles que son piramidales, árboles que son irregulares, árboles globosos, árboles lineales, ¿ya? Que eso va a depender en el fondo de la especie. Entonces, si queremos dibujarlos, si queremos observar, si queremos aprender, si queremos poner árboles que cumplan diversos fines, por ejemplo, en un jardín, tiene que ver con su arquitectura, con la forma que éste tiene, eh, con sus dimensiones, ¿ya? Los árboles también hay que conocerlos en altura y en diámetro de copa, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar de podarlos, de darles podas con forma. Cuando caemos en la poda con forma, quiere decir que nos equivocamos en la elección de la especie, a lo mejor. A lo mejor necesitábamos algo más chico en vez de estar modificando al árbol, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, aquí tenemos imágenes de árboles del campus. Acá tenemos castaño de la India, tenemos quercus, un quillay y un espino. ¿Ya? Todos estos son del campus y para que vean las diferentes formas de hábito, o sea, la geometría del árbol. Después observar las cortezas, lo que yo les hablaba, hay riquezas en cuanto a las cortezas, aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el abedul con esta corteza blanca que hay en el campus, los pimientos con estas como cortezas que se van desprendiendo. Tenemos el plátano oriental que tiene una mezcla de colores impresionante, que van desde los verdes hasta los cafés, o sea, hay una paleta de colores muy rica en un plátano oriental en su corteza, y el arrayán de palo colorado, que es la corteza favorita mía junto al chañar, que creo que son los más increíbles de los árboles. Y aquí estudios de dibujo de cortezas, justamente. Aquí eh, todas las partes de las plantas son entretenidas e interesantes desde el punto de vista del dibujo, desde el punto de vista de captar la información. Aquí esta es una corteza de un roble que se desprendió del tronco pero quedó con la forma. Y bueno, a través del dibujo vamos observando e identificando los lápices, en este caso, de que mezclados entre sí o solos, hacen en el fondo los colores para representarlo. Después las hojas. Las hojas tienen diferentes formas, espesor, dureza, olor, textura, etc. Las hojas entregan harta información sensorial. Las hojas podemos tocarlas y sentir diferentes texturas. Desde la botánica hay adaptaciones morfológicas de las hojas para resistir, por ejemplo, sequía, cubiertas de pelos, ceras. En la zona central, la hoja dura, coriácea, la hoja que quebramos, como la del peumo, por ejemplo, que suena, hace un clic cuando uno la quiebra. Eso es característico de la zona central porque esa hoja esclerófila está adaptada a 9 meses de sequía. En las hojas blandas, blandas, que son grandes y blandas, que provienen de lugares donde llueve mucho, que no es el caso ni de la zona centro ni norte. Las hojas que son del norte de Chile y las partes de secano en general, chiquititas, siempre chiquititas, segmentadas y chiquititas, ¿ya? Y así la hoja va hablando sobre el individuo. La hoja expresa en el fondo cómo es la característica del árbol, cuál es su hábitat, qué es lo que necesita. Ya las hojas nos entregan mucha información. Y cada forma, y cada borde, y cada parte de la hoja tiene un nombre, tiene una descripción, y esa descripción nos puede llevar a entender un texto botánico, un libro de botánica, que es lo que vamos a enseñar en las clases. Aquí un estudio de hoja. Al lado, al lado izquierdo tenemos la de Maki, al lado derecho de Koiwe. Todas las hojas son diferentes, todas las hojas tienen infinitas paletas de color, por muy chica que sea la muestra. A veces si la queremos pintar vamos a encontrar 10 colores distintos. Eso es lo entretenido de la observación, ¿ya? Que es meterse en un mundo de posibilidades dentro de una muestra por muy chica que sea. Después los frutos y flores, que por supuesto es lo que más atrae a todas las personas. A veces lo ornamental están las flores o frutos, colores y formas, aromas, usos comestibles, medicinales, interacciones biológicas, etc. Las flores y frutos son un universo de posibilidades
en el tema de árboles y en las plantas en general. Tenemos flores solitarias, flores compuestas de muchas flores. Tenemos frutos que son realmente maravillosos y que a veces desde el punto de vista del paisajista uno elige un árbol por su fruto, porque es atractivo, eh, otras veces por las flores, otras veces por el follaje, ¿ya? Pero hay un universo de posibilidades, de colores, de formas, y siempre estas partes de la planta, flor y fruto, son los que atraen en el fondo a la fauna, ¿ya? Ya sea pequeña fauna, entomofauna, como son los insectos, o fauna en general, pequeños mamíferos, aves, etcétera, ¿ya? Entonces, si queremos generar biodiversidad, interacciones biológicas, poner atención cuando los árboles están en flor, por ejemplo, ¿quiénes llegan a él? ¿Quiénes llegan a esa flor? Diferentes horas del día, generalmente asociadas a las horas de calor y sol. Contra más luminoso y más sol hay en un lugar, más insectos llegan a las flores. Eh, y otro tipo de interacciones aquí en las cortezas, por ejemplo, en zonas más húmedas podemos encontrar micromundos, microvida, o sea, pequeños helechos, musgos, líquenes, hongos, fauna chiquitita que habita en estas cortezas. Así que los árboles no están solos, siempre están acompañados. Y sobre todo si observamos árboles en ecosistemas más templados, más húmedos, ¿cierto? Tenemos infinidad de riqueza de organismos más pequeños que cohabitan con él. Este es uno de mis cuadernos de campo. Eh, este es un estudio que hice el año pasado del Quillay, un poco para el libro de flora endémica, mi estudio previo de la ilustración, y también me permitió hacer un trabajo para los alumnos de ilustración naturalista de la Católica, donde está acá todo el relato de la observación, de la búsqueda de este individuo, en qué tipo de paisaje está, con qué otras especies se desarrolla. El estudio de las hojas, luz y sombra, con solamente un grafito, después pongámosle color, busquemos el color, lápiz o acuarela. Entonces, hay todo un juego de la búsqueda de la mejor representación para la dureza de su hoja, ¿cierto? Hoja esclerófila. eh, e información botánica en general. Entonces, si se fijan, no son dibujos detallados, a veces manchas y líneas representan la esencia de la planta, en este caso del quillay. Acá lo mismo, otro estudio, este es de la tara, que es otro árbol nativo del norte de Chile, que también en Santiago se está usando bastante por ser de bajo consumo hídrico, por lo tanto, para jardines más eficientes es una buena opción. Eh, Sus flores, por su color y su forma, son súper atractivos para picaflores, por ejemplo. Entonces, si queremos ver picaflores, la tara es una buena opción, el quebracho también, etcétera. Y el atractivo de este árbol no solamente son sus flores, sino sus frutos también, ¿ya? Todo el año está con color. Y estos frutos no están solos, sino que son racimos de estos frutos que decoran este follaje verde intenso. Entonces, acá también podemos ver la semilla, todo el estudio, un estudio de frotache. El frotache es el calcar las hojas para entender la nervadura, la forma. Entonces, todo un estudio del árbol. ¿Cuál es la importancia o cuál es la diferencia de los árboles caducos o persistentes? Los caducos son los que pierden la hoja y entran en latencia cuando bajan las temperaturas. Permiten pasar la luz y el calor en invierno. Son súper necesarios, sobre todo en ambientes urbanos, donde tenemos a veces calles angostas, muy pegadas a las fachadas de casas, de edificios. Nosotros necesitamos que pase la luz del sol en invierno y los árboles caducos nos permiten en el fondo eficientar la energía en nuestras casas, porque en el fondo en invierno nos ayudan a pasar luz y algo de calor. Los árboles persistentes, perennes o siempre verdes, son todos sinónimos esas palabras, no botan la hoja, son los árboles que necesitamos para, en el fondo, ¿cómo se llama? Mejorar la calidad del aire en las ciudades, ¿ya?
para bajar la temperatura ambiente, el efecto isla-calor, o sea, contra más árboles persistentes tengamos en los parques, en las plazas, es mejor para regular nuestra temperatura, nuestra sensación térmica, ¿ya? Aquí en la foto, a la izquierda tenemos los robles caducos y a la derecha un roble con hoja. Mismo árbol con, ¿cómo se llama? En diferentes follajes. O sea, perdón, este ¿cómo se llama? Un coihue, que no bota la hoja. Dos notofabus, caduco, el roble, persistente, el coihue. Y acá un poco cómo entender cómo llegaron los árboles exóticos a Chile, ¿ya? Y esta es como una breve reseña histórica. eh, con la llegada de los conquistadores españoles provenientes del sur de España, ya pensando que esa parte de España estuvo dominado por 800 años por los árabes, estos españoles con plantas de origen, de uso en los jardines árabes, no de origen árabe, pero de la zona mediterránea, llegaron a Chile. Entonces, para nosotros, que es tan habitual ver los limoneros, las higueras, los olivos, por ejemplo, los naranjos, estos árboles llegaron en la colonia con los españoles provenientes del sur de España, ¿ya? Y por eso podemos encontrar similitudes con nuestro jardín tradicional chileno, con el jardín árabe, el jardín andaluz, por ejemplo. Posteriormente, en el siglo XIX, cuando el país tuvo mayor poder adquisitivo, ya sea por la agricultura o la minería, ¿cierto? Empezaron los viajes a Asia, a Europa, a América del Norte y muchas otras partes más lejanas, donde empezaron a llegar también eh, paisajistas franceses a hacer grandes jardines, parques. En el siglo XIX comienza, en el fondo, también todo lo que es el paisajismo urbano. Nace el Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins, a fines del siglo XIX, principios del XX, el Parque Forestal, por ejemplo, y con el Parque Forestal llegaron los plátanos orientales, como un ejemplo de los tantos casos, el Parque Quinta Normal, etcétera. Y en estos viajes con estos paisajistas y estas obras, en el fondo, tanto urbanas como privadas, llegaron los ginkgos, los plátanos orientales, abedules, hayas, acer, castaños y otros tantos y tantos árboles que para nosotros es súper cotidiano verlos en calles, en parques, en plazas, en jardines. ¿Ya? Entonces, tenemos una primera llegada de árboles de origen mediterráneo, eh, generalmente, ¿cómo se llama? Árboles frutales, ¿cierto? Con la llegada de los españoles, y posteriormente en el siglo XIX todos los que son los árboles, ya grandes árboles y árboles ornamentales. Tenemos estas dos, en el fondo, eh, tenemos estas dos llegadas del extranjero de plantas que nos rodean habitualmente y que en el campus también están presentes. Entonces, aquí un ejemplo de un patio de los naranjos, ¿cierto? En España, donde podemos encontrar algunas características similares a lo que podría ser un jardín, un patio interior de una casona colonial, por ejemplo, en Chile, trazados geométricamente perfectos, ¿cierto? Naranjos. Esto es, ¿cómo se llama? El origen de nuestros primeros jardines. Acá una imagen de un jardín del Palacio de la Alhambra, ¿cierto? Con influencia absolutamente árabe. Y tenemos que entender que en este contexto, estas personas llegaron a conquistarnos a nosotros y por eso nos es tan familiar muchas de estas plantas como si fueran de siempre de acá. Y aquí algunos ejemplos de árboles que comenzaron a llegar posteriormente, en el siglo XIX, ¿cierto? Eh, con el paisajismo ya más desarrollado en Chile, por ejemplo, el castaño de la India, que es de origen europeo, que está presente en el campus. Tenemos el ginkgo biloba, que es originario de China, ¿ya? Muy presente en las ciudades también. Y fíjense los lugares de donde provienen estos árboles, no necesariamente tienen que ver con nuestro ecosistema, ¿ya? En China llueve muchísimo más que en Santiago. Entonces, de ahí también tenemos que vincular esta información con la sustentabilidad, ¿ya? Cuánto llueve en Santiago versus el origen de los árboles que estamos habituados a ver, y con eso nosotros podemos reflexionar
si son adecuados o no para actualmente, con la información que tenemos, para nuestros jardines. El plátano oriental, que de origen Europa mediterránea, por eso se da tan bien en la zona central, porque viene de origen similar a nuestro ecosistema mediterráneo, que justamente es la zona centro. El cedro del Líbano, también, que es un árbol que podemos ver en grandes parques, ¿cierto? El crespón, que es muy habitual verlo en las ciudades, en el campus hay crespones. Y ahora comentarles un poco de cuáles son los árboles, los principales árboles, porque no están todos, faltan muchos, pero que podemos encontrar en la zona de la precordillera Santiago, que es donde está el campus de la universidad. Entonces, un poco de contexto. Esta es una imagen tipo de una ladera norte de todo el cordón precordillerano de Santiago. Ladera norte, ¿cómo sabemos? Porque hay presencia de cactus y de chaguales. Esas dos plantas nos indican que esa es una ladera norte, ¿ya? En un cerro. Y podemos mencionar el Guayacán, que tiene un estado de conservación vulnerable. La mayor amenaza al Guayacán eh, antiguamente fue explotado por su madera y actualmente por la expansión urbana, pese a que tiene una categoría de conservación. Igual se están loteando y en el fondo expandiendo las ciudades en territorios de ellos. Eh, es un árbol que no tiene mucha altura, está en el límite entre árbol y arbusto, ¿ya? Pero tiene un follaje gigante, muy grande, maravilloso. Esta foto fue tomada en el Cerro Manquehuito, tiene unas flores chiquititas, color morado, muy bonitas. Del espino ya hablamos, el espino es por lejos uno de los árboles que nos acompañan en todos nuestros paisajes. Cuando llegaron los conquistadores a Santiago, lo primero que vieron fue un paisaje, un valle lleno de espinos. Eso éramos, imagínense ahora lo que es ver parques con ginkgos, con acer japónicos, con liquidámbar, cuando nuestro paisaje original era esto. El boyén, que es este árbol que tuve que ilustrar cuando les comenté en lo del libro al comienzo de la clase. Fíjense en la disposición de sus hojas, todas verticales. Es un árbol que lo podemos encontrar en todo el cordón precordillerano, San Carlos de Apoquindo, La Reina Alta, Morro Las Papas, Farellones, etc. El quillay, presente absolutamente en todo el cordón precordillerano. Es uno de los árboles más abundantes que tenemos y que atrae mayor biodiversidad, diría yo. Es una maravilla, o sea, cuando está florido realmente es un espectáculo. El peumo también está presente en quebradas, en laderas sur, húmedas. El peumo, si bien es de la zona central, necesita una condición de mayor humedad, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando veamos en clase, en el fondo, entender la información botánica de los libros, generalmente cuando uno quiere poner una planta en un jardín, por ejemplo, eh, ve que ese árbol es nativo y es de la zona centro, pero eso no significa necesariamente que me sirve para cualquier lugar. Yo tengo que ver su distribución natural, su hábitat. Y en el caso del peumo, si lo queremos ir a ver a terreno, lo podemos encontrar en cualquier quebrada. Por ejemplo, en el Cerro Manquehue hay una quebrada que se llama Agua de Palo y es un bosque de peumo, súper húmedo y que está asociado a una quebrada. Ahí tienen un caso, la quebrada de Macul, por ejemplo, adentrándonos en la quebrada, podemos encontrar un bosque de peumo en la zona más húmeda y oscura, ¿ya? A diferencia del Quillay, por ejemplo. La patagua, también asociada a agua, a mayor humedad. Otro árbol nativo maravilloso que cuando está florido son como pequeños copihue blancos que adornan su follaje. Muy atractivo para picaflores. El maitén también de forma péndula, o sea que cae como un sauce llorón, como un quillay, ¿ya? Ramas que cuelgan en el fondo, que tienen una sombra sutil, maravillosa. Y en el campo, el uso del maitén
está asociado a antialérgico cutáneo, ¿ya? En el campo, por ejemplo, hierven sus ramas y después, cuando se enfría, por supuesto, se echa como un jabón que protege de la alergia, por ejemplo, al pasar al lado un litro, ¿ya? Contrarresta esa, ¿cómo se llama?, alergia que algunas personas les produce. Entonces hay un equilibrio natural y lo divertido es que en ambiente natural, Litra y Maitén a veces están juntos. Y eso sería, y muchas gracias por escuchar la presentación. No sé si alguien quiere comentar o preguntar algo. Bien. eh, sí, se me escucha, ¿cierto, Mané? Sí, Sí. sí, todo bien. Ya, buenísimo. Sí, mira, por mientras te comparto algunas de las preguntas y comentarios que hay. De todas maneras, invitar a las personas que están conectadas, si alguien quiere, para que se le pueda dar la autorización de activar el micrófono y quiera participar, tiene dos opciones, ya sea a través del chat o levantando la manito. Así que cualquiera de esas dos opciones se le puede dar la opción para que puedan ustedes mismos manifestar su comentario o pregunta. Así que, bien, Mane. Bueno, no sé si te ha tocado ilustrar, hay una pregunta de Hugo Cortés, el famoso, ¿Ya? lo que acabas de decir, el famoso litre, si eres alérgica a él, Nada, nada, no me da alergia. Y ¿no? tengo suerte porque paso en cerros, así que ya está ultra probado que no me da alergia. Así que soy afortunada. Bien, no tienes que saludarlo antes de, de Claro. dibujar. No, y antiguamente se hacía chicha con su fruto. O sea, hay un libro súper interesante que es el uso de la flora nativa. Ujú. Eh, Hay uno de botánica indígena y otro de uso de flora nativa y en los dos se describe de que había chicha de litre. Mira tú, ¿eh? Bueno, no sé si tienes alguna especie que te haya costado más dibujar, si por la forma de sus hojas o también por el sitio donde estaba ubicado, ha sido mucho más complejo dibujarlo. O sea, para el libro de flora endémica, este que Ujú, me tocó ilustrar, donde dice el boyén, el corcolén y el quillay, me tocó una cuarta ilustración que fue difícil porque era una planta herbácea eh, que se llama leuqueria, que es poco conocida, y que la flor es como un diente de león chiquitita rosada. ujú. Entonces, el pintar esa flor para que tuviera la forma exacta, con las características como morfológicas para describirla en el libro, me costó. Sí, fue difícil y tuve que ir varias veces a terreno a buscarla también, así que como el ciclo de vida de las herbáceas es corto, si no podía ir a terreno, luego podía perder la floración, entonces había un estrés asociado. Pero se pasó bien igual y salió la ilustración. Perfecto, bueno, Ivette te felicita, Magdalena, muy interesante la charla, Nora, excelente oportunidad, muchas gracias, Carolina Walker, en mi casa salió solo un peumo en zona que Excelente. mira al sur, un regalo maravilloso. Iris Merillán, Ujú. muchas gracias, muy interesante la Precioso. presentación. Gonzalo Lavín, muy bueno, muchas gracias. Fran Rodríguez, muchas gracias, muy bueno. Esther Sepúlveda, muchas gracias, Magdalena. Así que bien, me hago parte de las gracias. Carolina Walker, muchas gracias, Magdalena, me encantan tus ilustraciones. Así que Gracias, muchas gracias. ahí Nora te está saludando Sí, y José Manuel Morales también te manda saludos. Y muchas gracias. eh, dame un segundo que hay una persona que ha pedido la mano. Josefina, a ver, dame un segundo para... Ahí te estoy dando el audio. Eso. Gracias. Magdalena, muchas gracias y Sí. felicitaciones. Demasiado Ay, lindo muchas ver, gracias. no, ver tus cuadernos de campo, un sueño, maravilloso. Muchas Y gracias. no, gracias, gracias. Y lo que quería preguntarte era cómo lo hacemos,
En los libros, por ejemplo, de Paulina Riemann, es difícil Sí, distinguir cuáles son endémicos, cuáles son nativos. Bueno, está el libro La región metropolitana de Sebastián Teller, ahí sale más bien sí, indicado, ¿no? sí, yo Mm, les recomiendo, bueno, los libros de Paulina Riemann son muy buenos, ujú. los de Sebastián Tellier también, tuve la suerte de hacer los dibujos de morfología vegetal para ese libro también. Eh, Les recomiendo visitar la página del Jardín Botánico de Edimburgo. Ahí uno puede buscar el listado de las plantas endémicas de Chile. Ahí está toda la información, ¿ya? Así que esa es una buena fuente de información, está el listado de nombres científicos. A veces hay algunas acompañadas de varias series de fotos, pero por lo menos buscando el nombre de la planta ya puedes ir guiándote y buscar información en los libros que mencionas. Perfecto. Muchas gracias De y nada. felicitaciones. Muchas gracias. Bien, Mane, hay un par de preguntas más. ¿Sí? Y bueno, Fran Rodríguez pregunta si las clases serán online. No, las clases son No. presenciales en el campus, justamente para aprovechar la cantidad de árboles y distintos tipos de árboles que existen en el campus. Parten el Ujú. miércoles 15 de mayo durante 5 miércoles. Me corrige si estoy equivocado, Mane. Sí, no me Y acuerdo si un 4 o 5, creo que 4. Sí. bueno, y después Carolina Walker pregunta, ¿Jardín Botánico dónde? Acá en Santiago, Jardín Botánico, para visitar, podría ser el Jardín Botánico Chagual, no sé si reciben visita. Hay una plaza que es como un humilde jardín botánico de árboles nativos, por lo menos tiene uno de cada uno, que es en la plaza que está en Echeñique, frente a la compañía de bomberos, ya que es una plaza en Ñuñoa y que tiene muchos árboles nativos y de hecho siempre voy a buscar ramas para allá para hacer las clases, porque hay de todo un poco, de la zona central, por supuesto. El Jardín Botánico Mapulemo del Cerro San Cristóbal. También ahí tienen una muestra como por las ecorregiones de algunos de los árboles más representativos. Eso sería dentro de Santiago, pero yo creo que lo mejor es agarrar un libro y partir al cerro. Eso es la mejor escuela. Y por supuesto árboles ornamentales, Parque Quinta Normal, que ese es como nuestro primer jardín botánico, en el fondo es la mayor exposición de árboles de todas partes del mundo. Perfecto. ¿Habrán más clases online? Esta fue muy buena. Bueno, habrá que ver si es que más adelante podríamos hacer este tipo de charlas. Y me dicen, en el Winganal hay un jardín nativo endémico. Parque Winganal, perdón. Sí, en el Parque Winganal hay harta flora nativa, sí. Así es, muy bien. Bueno, en honor al tiempo y a la hora, solamente dejar los invitados a que también el campus es un lugar atractivo para poder visitarlo, es un espacio libre, o sea que pueden ingresar, visitarlo cuando ustedes deseen dentro de los horarios en que la universidad está abierta, así que pueden aprovechar de ese bello lugar a los pies de la cordillera. Y bueno, agradecerte nuevamente, Magdalena, dejar los invitados a que puedan revisar el programa del taller que parte el miércoles 15, que está en la página de Extensión Cultural, y también invitarlos a que puedan ver todas las actividades junto con esta charla. Hay varias otras charlas de carácter gratuito, talleres, distintos conciertos, actividades familiares. Así que eh, eso el día de mañana les llegará para quienes estuvieron presentes en la charla, el enlace para que puedan revivir la charla y apuntar uno que otro detalle que posiblemente se les fue. Y eso. Así que tengan una muy buena tarde. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Magdalena. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao.